Universidad Nacional de Loja, Educación a Distancia en Línea, Carrera de Educación Básica. Muy buenos días, estimada docente Padilla Rosario Tale Gabriela. Recibo un cordial saludo de quien le habla al estudiante Oviedo Vargas Yanina Yanela. En la asignatura de Modelos Educativos Pedagógicos y Curriculares, tenemos como actividad un storytelling. Los modelos pedagógicos, cognitivismo. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que el conocimiento se procesa activamente en la mente del individuo, donde se organiza, almacena y se recupera a través de esquemas mentales, influyendo en la forma en que entendemos y recordamos la información. El cognitivismo pone énfasis en los procesos mentales internos como el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas. Esta teoría considera al estudiante como un procesador activo de información, donde el conocimiento se organiza y se asocia a lo que ya se sabe. María era una estudiante curiosa e inteligente, pero algo no comprendía. Estudiaba mucho, pasaba horas sobre horas leyendo libros y tomando notas de lo más importante, pero a menudo sentía que no retenía la información. Era como si se le desvanecía tan rápido como aprendía. A veces se preguntaba si había algo que hacer para mejorar el almacenamiento de la información. Un día, en una clase de estudios sociales, su profesor, el señor Robles, notó su frustración y decidió explicarle algo que posiblemente le cambiaría la forma en que vería el aprendizaje. María, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre el conectivismo?, le preguntó cuidadosamente. Ella negó con la cabeza y sonrió. Y entonces el profesor le explicó: María, el cognitivismo es una forma de entender cómo aprendemos. Más allá de memorizar datos, se trata de organizar y procesar lo que aprendes de una manera que le encuentra sentido para ti. Imagina que tu mente es como una biblioteca. Cada vez que aprendes algo nuevo, lo clasificas y lo relacionas con otros libros y recuerdos que ya tienes presentes en tu mente. Si sabes cómo organizar esa información, se te hará mucho más fácil recordarla cuando la necesites. Entonces así puedes ir conectando tu conocimiento. María quedó sorprendida y se preguntó: ¿entonces no se trata únicamente de saber leer y escribir, sino de construir algo en mi mente? Exactamente, respondió el profesor con una sonrisa. Cuando organizas la información y creas conexiones entre lo nuevo y lo que ya sabes, tu cerebro empieza a crear nuevas ideas. Estas conexiones hacen que el aprendizaje sea más profundo y duradero. Motivada por lo aprendido en clase, María decidió probar este nuevo conocimiento en casa. En lugar de solo leer los capítulos de su libro, empezó a crear organizadores gráficos y resúmenes claves donde conectaba los nuevos conceptos con lo que ya conocía. Por ejemplo, al estudiar química, relacionó los elementos de la tabla periódica con ejemplos claros que ya eran de su conocimiento. Con el paso del tiempo empezó a notar una diferencia significativa en su forma de estudiar, ya que no solo recordaba los hechos, sino que comprendía los conceptos a profundidad, cómo y por qué ocurrían las cosas. Las ideas no solo se quedaron en su memoria, sino que también cobraban sentido. A medida que pasaban las semanas, María se sintió más segura al enfrentar sus exámenes, ya que no solo recordaba los datos, sino que podía explicarlos y aplicarlos. Esto se debía a un nuevo enfoque, el cognitivismo, que transformó su aprendizaje. Sabía que el secreto no era simplemente memorizar, sino entender cómo cada fragmento de conocimiento se relaciona con el resto. Ahora, para María, cada lección dejó de ser una carga y se convirtió en una oportunidad para construir y enriquecer su red de ideas. Con cada fragmento que añadía, su aprendizaje se volvía más profundo y significativo, dándole confianza y alegría en su camino académico. Así, entendió que aprender no es acumular, sino construir, y nunca más volvió a estudiar de la misma manera. Esta historia nos demuestra que el cognitivismo no se centra únicamente en recordar datos, sino en entender cómo las ideas están conectadas. Este enfoque permite un aprendizaje más claro y útil, donde los conocimientos se integran entre sí, ayudando a que sean más fáciles de aplicar en diferentes situaciones. Esto es todo en cuanto hemos podido hacer, de acuerdo a la actividad. Espero y sea de su agrado. Gracias por su atención.